Iniciamos a las 6:34 del viernes. Hoy es viernes 7 de marzo 2025. Precarnavalito, ¿no? Precarnavalito. Porque la gente dejó de celebrar el carnavalito, pero era una fecha importante dentro de la semana Carnestolenda. Así mismo es. Colón se volvía la cuna, el epicentro del carnavalito. Ahora eso se ha trasladado a La Pintada. Imagínese. A Dolega, Hualaca, otras poblaciones en Chiriquí, Veraguas, que también celebran el carnavalito. La Chorrera también recuerdo que celebraba sus carnavalitos. Para seguir con la rumba que no ha parado. Eso. Oiga, el saludo cordial al inicio de nuestro programa correspondiente a la fecha. Anis Batista en la producción, don Valentín en el tablero de controles. Nos puede sintonizar en YouTube para ver cómo estamos ahí en el set de KW Continente, un set especial armado para transmisiones también en directo, porque esto ya es televisión. Sí, ya. Tú vas con pantalones largos ahora con las redes, ¿no? El mundo cambió, ahora es como si estuviéramos en televisión. Usted no puede sintonizar en YouTube. Julio Miller PMA, no hay perdedero. Julio Miller PMA, y entra en YouTube inmediatamente en la señal que estamos transmitiendo en directo desde el estudio central de KW Continente, enlazadas todas las frecuencias de esta emisora y también pendientes los corresponsales de esta corporación noticiosa para ver qué ocurre en el territorio nacional. Y en tiempo real. Tiempo real. El expresidente de la República, don Ricardo Martinelli, posteó un mensaje ayer. Contundente. Próximo a cumplir 13 meses asilado en Embajada de Nicaragua, escribió ayer, todo en la vida tiene un límite y yo estoy llegando al mío, dijo el presidente Martinelli. Martinelli dijo que ahora que terminaron los carnavales, todos debemos trabajar por el país que lo necesita tanto. Además, felicito al alcalde capitalino Mayer Mirachi y al resto del interior que sin ayuda oficial y sin tanta fanfarria ni jodedera hicieron unos carnavales muy lucidos y por todo lo alto. Ahora todos a trabajar por Panamá sin odios ni peleas, pero lo único malo para mí, que todo lo mío durante el sueño vivido sempiterno y todo ser humano tiene un límite, que todo lo mío duerme el sueño del olvido sempiterno y todo ser humano tiene un límite. Palabras del presidente Ricardo Martinelli, y la verdad que este tema está demasiado demorado y dilatado por la Corte Suprema de Justicia, que ávida y presurosa ha tomado decisiones sobre temas y demorado la gestión de otros temas. Le damos la bienvenida al periodista Abdel Fuentes. Bienvenido, don Abdel. Buenos días a tu audiencia, Julio. Y a los que nos siguen por redes. Y a todos los que nos escuchan y nos miran. Y los que nos escuchan aquí en las cadenas de WhatsApp, parece que estamos encendidos hoy. Sí. Y ahí mandando saludos. Bueno, salúdeme a toda esa gente que nos manda saludos, porque hay actividad en la asamblea. Voy con los titulares inmediatamente, don Valentín, a las 6:38. Si viene por la carretera, recuerde, tome la cosa con calma. Aquí se va a enterar de todo. Lo que no se entera por los medios tradicionales, que no lo publican por los intereses, por los amiguismos, por aquí se va a enterar. Esa es la diferencia del programa. Simple y sencillamente, esa es la diferencia. En Estados Unidos no se discute el tema de la libertad de expresión, no, pero se sabe que si los medios tradicionales no lo dicen, te va a enterar por las redes. Y si aquí no te enteras por las redes, por los mismos intereses de influencers, youtubers y demás, te vas a enterar por aquí. Don Valentín, vamos a la pausa de titulares, regresamos inmediatamente. KW Continente presenta Titulares. Un breve resumen de las noticias más importantes en el día de hoy. Algunos de los titulares para la fecha. La Asamblea vuelve a discutir temas que ya había superado. La Asamblea Nacional dio un paso atrás. Recula, dice Brizuela en crítica. Recula la Asamblea tras el inicio de la votación en segundo debate del proyecto de reformas a la ley de la Caja de Seguro Social. Retomó el proceso de presentación de nuevas propuestas y retiro de otras. Tras un largo receso de casi 7 horas,
A causa de reuniones a puertas cerradas, el Pleno reanudó el debate con una propuesta de la diputada panameñista Adriana Cova, que impugnó la decisión de la presidenta de la Asamblea Castañeda de cerrar la discusión del proyecto para iniciar la votación. La propuesta de Cova logró 43 votos a favor, 9 en contra y 12 abstenciones, lo que dio inicio a nuevas lecturas de propuestas, entre ellas aumento escalonado al incremento del 3% en la cuota patronal. Se mantiene la edad de jubilación en 57 y 62 años. Además, se propuso para el 2036 el fin del sistema único mixto de pensiones y que el 75% de los fondos del sistema se pueda utilizar en compra de deuda soberana de Panamá y otros estados, así como los instrumentos de crédito garantizados por organismos multilaterales. Ya antes se había presentado más de 174 modificaciones por parte de los diputados y ahora hay que sumarla decenas de nuevas modificaciones. En medio de este debate, la Caja de Seguro Social emitió un comunicado en el que aclara que las reformas no incluyen el aumento de la edad de jubilación y que no se realizarán modificaciones al plan de retiro anticipado autofinanciable. Por su parte, el diputado Luis Eduardo Camacho indicó que lo había advertido presentar más de 300 modificaciones a un proyecto de texto único de 203 artículos fue una irresponsabilidad. Eso es lo que produce el afán de taquilla, dijo el diputado Luis Eduardo Camacho, tesis que comparto porque a esta altura del partido nuevas modificaciones en la Asamblea. Oye, por cierto, y la propuesta de la Universidad de Panamá, creo que han machacado el tema, pero no lo han puesto en el tapete de la conversación. Sí que era una de las propuestas más completas que se había formalizado en la discusión de este proyecto de ley y resulta que ahí está, como que no le pararon bola. Sí. Pero creo que es importante que se retome. Sin duda, don Abdel. Igual. ¿Cuál es el punto? Igual, el tema de por ejemplo, el análisis que hacen diversos académicos y especialistas en diversos temas, entre esos los temas económicos y sociológicos también, y el contexto de las corridas, el tema de los impuestos que no se pagan, el tema de las cuotas del seguro que no se pagan, hizo una suma y un balance en términos de esas cifras y otras propuestas más que hizo la Universidad de Panamá y que, como bien menciona Rainer Tuñón, no le han puesto atención. Y lo preocupante también es que una discusión en donde hay una cantidad enorme de reformas, artículos y derogación de otros artículos, y entonces realmente los diputados están votando a conciencia, están tomando decisión a conciencia, porque de un paquetón de cambios, estoy seguro que no hay la debida atención. Dentro del mismo hemiciclo, una de las diputadas en un momento determinado llamó la atención al resto de sus colegas porque no estaban escuchando lo que ella estaba planteando. Entonces es un tema que... Ahora, eso ya se advirtió anteriormente en otras votaciones en la Asamblea y también trata mucho de la cantidad de artículos que se está comentando, discutiendo y analizando en ese momento, como que no le ponen mucha atención por estar realmente enfocados en estas reuniones, tratar de buscar consensos, cuando lo que se necesita es analizar a profundidad lo que se está discutiendo. Sin duda. Algunos de los titulares que podemos subrayar: el ministro de Comercio e Industria, Julio Moltó, aseguró que el proyecto de semiconductores o chip continuará a pesar de los cambios planteados por el gobierno de Donald Trump. Este es un tema positivo para Panamá. Es muy positivo. Además, el gobierno anterior se había asegurado que en efecto hubiese conversaciones para que esa industria empezara a moverse aquí en Panamá, y por supuesto que el gobierno del presidente Bruno está muy comprometido a darle impulso, porque eso es generación de empleos, más oportunidades de inversión, más tecnología para el país y sobre todo muchas puertas que se abren en este mercado. Cuando se habla de noticias positivas, yo quiero destacar algunas que se están produciendo en Panamá y permanecen casi desconocidas. Es que hay que decirlas, de verdad que hay que decirlas. Estamos dados a hablar sobre las cosas que parecen ser malas, que se vuelven peores después, pero las buenas no. También en el tema educativo hay escuelas que han sido remozadas, han sido
se les ha dado el mantenimiento, aunque otras muy pocas no iniciarán el periodo escolar este lunes. Recuerde que el lunes ya empiezan los chicos y chicas a entrar a las clases correspondientes a la fecha. Ahora, hoy cayó el chenchen para el gobierno, hoy cayó el 13º Y mes. entonces el llamado al Meduca, que creo que lo ha hecho bastante bien en el tema de mantenimiento y funcionamiento. Veremos qué ocurre el lunes, porque la verdad se destapa es el lunes. No hay cifras oficiales de cuántas escuelas no estarán listas ese día. Espero que sea una suma mínima, la cantidad sea mínima, así como el nombramiento de profesores, que todos los años ocurre lo mismo al inicio de clases. Los profesores no están nombrados, los estudiantes no tienen los profesores en ciertas carreras, en ciertas áreas de especialidad fundamentales, matemática, español, ciencias, biología, física. Hay carencia de inglés, hay carencia de profesores. Ojalá que este año no ocurra más de lo mismo, y creo que el Ministerio de Educación y la ministra Molinar han estado trabajando en la dirección correcta para minimizar estas posibilidades. Pueden ocurrir, pero ojalá sean las mínimas y afecten la menor cantidad de estudiantes, así como agilizar el tema de Internet. Doctor, la escuela sin Internet, tú tienes dos tipos de estudiantes: los que tienen sumamente ventajoso el área académica en Ciudad Capital, con todas las facilidades que tienen, incluyendo Internet, y el otro sector depauperado, en estado de necesidad urgente, de miseria, que es del Puente de las Américas para allá. Entonces, la otra noticia es que la próxima semana empieza la comunidad académica a calentar motores con la Escuela Internacional de Verano. 60 expositores, 15 países le dan el honoris causa al decano de la Universidad de Córdoba, John Boreto, y creo que es la oportunidad que tiene la academia precisamente para mostrar que se están capacitando, que están participando de talleres, y eso es en todo el país. ¿cuándo va a ser eso? Del 10 al 14 de marzo, es decir, a partir del lunes hasta el 14 de marzo en la Escuela Internacional de Verano en su 8ª edición. Universidad de Panamá. Universidad de Panamá. O sea que los que quieren participar pueden hacerlo porque inmediatamente ingresando a la vicerrectoría, a los canales de Instagram de la vicerrectoría de extensión, tienen costos algunos de los cursos, otros se hacen de manera gratuita, pero importante que participen porque es la manera más sencilla de capacitarse y tener horas precisamente académicas para sus hojas de vida y respectivos planes. Bien, buenas noticias por el tema portuario, porque empiezan a desplazarse otras noticias que guardan relación con el tema y a tener vigencia. El tema del puerto de Corozal, que aparentemente Panamá, por estaba opuesto, vuelve al tapete para discutirse ese tema. Con la compra de Hutchinson se abre la posibilidad de atraer nuevamente a compañías como Maersk para invertir en infraestructura portuaria, y aquí no debemos tener preferencia por nadie. No, Tráeme a los mejores aquí. Y ese puerto era necesario y tenía más oportunidades, y siempre se veía a la saga con el tema de PPC. Sí, sin duda. Bien, algunos de los titulares que veremos para la fecha, y hoy abordaremos el tema en un programa especial. Esta emisión correspondiente a la fecha la dedicamos al desaparecido periodista británico Quesada, mejor conocido como British. El British. Como Fígaro Ábrego en su papel de escritor, de poeta, de persona vinculada directamente a las letras en Panamá, una figura destacada en el periodismo nacional. Lo tuvimos varias veces en este programa hablando de sus obras, y me ilustró British sobre el tema de Amazon y cómo publicar obras y demás. Ya él tenía el know-how, ya había publicado varias obras con Amazon y seguía, así que me dio una clase. De hecho era muy docente explicándolo, porque era una manera de decirle a las personas: usted tiene la capacidad para publicar en un mercado en donde normalmente los costos consumen al escritor. Sí, y no tiene esa posibilidad de publicar porque no hay los recursos, y sí se puede hacer. Bueno, lo descubrió British y lo enseñó a nosotros. Todos recibimos la clasecita de don Británico Quesada, que deja un gran vacío. Vamos a dedicarle buena parte del programa a este periodista, cuyas exequias, cuyas honras fúnebres serán el martes, entiendo, ¿no?
el martes por la comunicación que... Martes 12:30 en Arraiján es el... Sí, actualmente el sitio, ¿no? Sí, vamos a... va a ser las honras fúnebres del periodista británico Quesada se llevarán a cabo en Colinas de La Paz. Esto queda en Hato Montaña, Arraiján, el martes 11 de marzo a las 12:30 mediodía. Repito, porque ha estado mucha gente preguntando y demás. Las honras fúnebres del periodista británico Julio Quesada Ábrego. Se realizarán, las honras fúnebres se llevarán a cabo en Colinas de La Paz, Hato Montaña, Arraiján, el martes 11 de marzo a las 12:30 mediodía. 6 de la mañana, 50 minutos, hacemos la pausa de titulares, regresamos con lo que está picando en este momento. La cadena radial Continente se honra en presentar al destacado abogado y periodista Julio Miller. Escúchelo de lunes a viernes de 6:30 a 7:30 de la mañana. En su programa Reporte Estelar. Reporte Estelar. En Reporte Estelar presentamos lo que está picando en este momento. Picando en este momento. Lo que está picando en este momento lo informa el periodista don Edmundo Dante Dolfi, director del periódico digital La Verdad Panamá. Informe, don Edmundo, Panamá entero le escucha en este momento. Muy buen día, don Julio. Bueno, haremos el 11, lo darán a mi subdirectora en el diario El Siglo, ¿no? Era el británico Julio Ábrego, gran profesional. No, buenas noticias, amigos oyentes, a los servidores, ya que el gobierno pagará hoy viernes la primera partida del 13º mes por un monto aproximado de $150.944.000, que esperemos que la gran mayoría se destine a los útiles escolares y uniformes después de toda esta fanfarria del carnaval. Bueno, hoy a las 10 de la mañana se espera que la Asamblea, los señores de la Asamblea Nacional, continúen, ¿no?, con estas discusiones y aprobaciones de modificaciones, más de 300, de un proyecto que ya se ha discutido y se ha analizado hasta la saciedad. Aquí el tema, esperemos, porque ya no hay razón para llamados a huelga, Julio, y a los demás colegas que están en la redacción, porque ya lo aclaró el mismo director de la Caja mediante un comunicado. En las nuevas modificaciones presentadas no hay ningún aumento en la edad de jubilación, que era uno de los principales elementos de discordia por parte de las organizaciones sindicales. Así que esperemos que esto se apruebe, porque mientras más se dilata, el Ejecutivo tendrá que pedir más presupuesto para pagar las jubilaciones de la segunda quincena de marzo o la primera de abril, y no salimos de este círculo vicioso. Bueno, trabajadores del Hospital San Miguel Arcángel, en conjunto con la Asociación de Médicos, Enfermeras y Gremios Organizados, acordaron una serie de exigencias dirigidas al Ministerio de Salud ante las precarias condiciones laborales y el incumplimiento en el pago de turnos extras y salarios. Durante la reunión, los trabajadores solicitaron la presencia del Ministro de Salud para que atienda directamente su reclamo. Además, exigieron una respuesta escrita con el compromiso de pago de los turnos extras correspondientes a diciembre de 2024 y al menos los 6 primeros meses de 2025. Siguen los préstamos. El Ministerio de Economía autorizó el pasado 28 de febrero un contrato de préstamos sin garantía por un monto de 1.200 millones de euros con Merrill Lynch, entidad subsidiaria de Bank of America. Este financiamiento, que será desembolsado en su equivalente en dólares, permitirá cubrir parcialmente las necesidades estacionales de liquidez del presupuesto general del Estado para la evidencia fiscal 2025 y futuras evidencias fiscales, asegurando así la continuidad de proyectos clave y servicios esenciales para la nación. Estamos en el mismo paso de Plata Alexander para equilibrar el presupuesto. El Observatorio Panamá Afro, a través de su director Alberto Barro, denunció públicamente que al inicio del año escolar, estudiantes afrodescendientes siguen enfrentando obstáculos para su matrícula en diversos centros educativos debido a su cabello natural y otras razones discriminatorias. El tema es recurrente. Cada inicio de año, niñas y niños, jóvenes afropanameños, se enfrentan al mismo drama. Directores de escuelas y colegios apoyando violaciones a normas legales
de parte de docentes que obstaculizan y en algunos casos impiden el cumplimiento del proceso de matrícula. Y en las internacionales, la oficina de prensa de la Santa Sede comunicó hoy que el Papa Francisco pasó una noche tranquila y se ha despertado poco después de las 8 de la mañana. El Papa agradeció las oraciones de los fieles por su pronta recuperación. Bueno, y esperemos que hoy finalmente la Asamblea decida algo sobre este polémico proyecto, don Julio. Hasta aquí lo que está picando. Oiga, don Edmundo, ¿y realmente tiene justificación esta suspensión, demora, recula, atraso, no sé qué definición le damos al tema de las reformas a la Caja de Seguro Social? No, que el tema estaba agotado y entonces ahora recibimos más de 100 modificaciones. Sí. Recuerde que ellos declararon sala ilustrada hace una semana antes de Carnaval, no entendemos esto. Hubo más de 500 personas participando durante el primer debate de julio. Recuerde la gira nacional que hubo. Estamos de 4 meses de consulta, de un primer debate en el que se analizaron y se recibieron nuevas propuestas, y ya en el segundo debate lo que se iba a hacer es ir a un análisis profundo del proyecto y votar. Ahora, de pronto, impugnan, y ya habían algunos diputados denunciados de que eso iba contra el reglamento interno. Impugnan para permitir nuevas propuestas. Aquí yo creo que hay un acto muy irresponsable, porque el tiempo apremia, siguen los problemas, el programa de invalidez, vejez y muerte, sigue el número rojos y no vemos luz en el camino, Julio, porque estas modificaciones tienen que aprobarse individualmente. ¿Cuándo van a terminar estos señores diputados con esta situación? Ya el Ejecutivo ha dado su brazo a torcer, ya ha dicho, no va a haber aumento en la edad de jubilación. La posición, la jubilación de los educadores van a seguir siendo las mismas. Entonces, ¿a qué se debe esto? Me parece que hay ingredientes políticos y otros intereses que pareciera que no quieran un ambiente de paz y tranquilidad en el país, con un tema tan grave que a nivel internacional también nos va a hacer mucho daño, Julio. Ahora, don Edmundo, para poner este tema en contexto, y aquí con los periodistas Reiner de Unión y Abdel Fuentes, y hacer docencia, que la gente pueda entender qué es lo que pasó con la reforma, resulta que la presidenta de la Asamblea había declarado la sala ilustrada. Correcto. Eso en el contexto de una discusión a lo interno de la Asamblea Nacional de Diputados significa que ya vamos a la votación. Así bueno, es. Una diputada, la diputada panameñista Adriana Cova, presentó una moción señalando que proponía suspender esa discusión para añadir modificaciones. La propuesta de esa diputada Cova logró 43 votos a favor, 9 en contra y 12 abstenciones, lo que dio inicio a nuevas lecturas de propuestas. O sea, a pesar que se había declarado la sala ilustrada, entonces volvimos a la votación a propósito de la propuesta de la diputada panameñista con las modificaciones correspondientes a la norma. Así que eso provocó una especie de encasillamiento de la discusión del tema. Esa propuesta de la diputada Cova logró 43 votos a favor, reitero, 9 en contra y 12 abstenciones, lo que dio inicio a nuevas lecturas de propuestas, entre ellas el aumento escalonado de la edad de jubilación o el incremento del 3% en la cuota patronal. Se dijo además que se mantiene la edad de jubilación en 57 y 62 años. Además se propuso para el 2036 el fin del sistema mixto de pensiones y que el 75% de los fondos del sistema se puedan utilizar en compra de deuda soberana de Panamá y otros estados, así como en instrumentos de créditos garantizados por organismos multilaterales. Ya antes se habían presentado más de 100 modificaciones por parte de los diputados y ahora hay que sumarle otras. En medio del debate, la Caja de Seguro Social dijo que las reformas no incluyen el aumento de la edad de jubilación, cosa que todos sabemos. Pero aquí está empatanado el tema crucial. ¿Y a quién le echamos la culpa? Lo más triste es que parece que la clase no está tan ilustrada nada. Si tienes esa cantidad de votos a favor, ¿pero por qué no hicieron estas modificaciones en todo el tema de la discusión? Porque pareciera ser que ahí es donde empiezan a meter más cují.
Entonces ahí preocupa porque o alguien se quiere está dilatando demasiado profeso esto. dilatar y demorar, porque discutir esta propuesta no va a durar hasta Semana Santa. Dilatar, amén, de que el presidente de la República ya había advertido de que esa propuesta de no estar contento con ella va para atrás de nuevo. Mire, parece que las cosas en la Asamblea han cambiado para no cambiar nada. La vuelta de 360. Exactamente. Vamos a escuchar una declaración de la diputada Alejandra Brenes, la tiene Anis ya lista ahí con don Valentín. Vamos a ver qué dijo la diputada anoche, eran como las 9 y tanto al cierre de la edición. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Me encuentro junto a mi compañera Yamireli Chón, diputada de Colón. De verdad que a veces uno quiere, como yo siempre digo, defender la institucionalidad de esta asamblea. Sin embargo, no se puede. Aquí no es que ha cambiado absolutamente nada. Aquí tenemos diferentes actores, pero con las mismas prácticas. Son las 10:26. Acaba de declararse un receso hasta el día de mañana. Pero fuimos convocados a las 11 de la mañana de hoy para abrir en la noche. ¿Y adivinen para qué? Para presentar propuestas de modificación con un evidente viso de ilegalidad, porque no debería, porque por cuestión de un orden de comunicación se cerró la discusión el pasado jueves. Entonces, y lo peor de todo es que fueron más de 30 modificaciones que se presentaron a las 9:35 de la noche, en donde los diputados no todos tenemos acceso a esas modificaciones, que se discutieron durante toda la tarde de hoy con algunos diputados y que ahora en el Pleno nosotros tenemos que escucharlas, solicitarlas para luego analizarlas. Por lo tanto, consideramos que esta discusión tiene que volver a abrirse, porque aquí se están tocando puntos muy importantes, como por ejemplo, se está solicitando que se ponga una tasa de reemplazo del 60% para las pensiones, en un sistema de capitalización individual que es totalmente incompatible. Nosotras que nos hemos estudiado, es más, de boca del mismo director de la Caja del Seguro Social, eso no es compatible, porque un sistema es una cosa y el otro es otra cosa. Es decir, las tasas de reemplazo del 60% es un sistema de beneficio definido y tiene todo su modelo aparte del sistema de capitalización individual. Entonces, lastimosamente, se está utilizando esta narrativa de mentirle al país para abrir un debate, o mejor dicho, para presentar modificaciones sin abrir un debate. Así es, nosotros nos seguiremos manteniendo informados. Mañana se va a continuar con esto y nuestro voto fue en contra. Pero bien, declaraciones de la diputada, concuerdo con ellos, las cosas no han cambiado en la Asamblea. Se le sigue dando a los diputados $20,000 mensuales, incluyéndolas a ellas. Siguen con su mismo salario y siguen nombrando gente que gana $3,000, $4,000, $5,000 en la Asamblea. O sea, la cosa no ha cambiado, ni con los supuestos independientes, ni con los tradicionales. Sigue siendo el mismo escenario de la Asamblea Nacional de Diputados. No, y aquí se dejan ver escenarios que son preocupantes. Un escenario preocupante es, por ejemplo, que hay que revisar precisamente la regulación en términos parlamentarios de lo que están haciendo. El reglamento interno. Exactamente, de lo que están haciendo, que pareciese que fuese ilegal. Eso por una parte. Y por la otra, que al final la población no sabe qué es lo que tiene ese documento. Eso también es preocupante porque llega un punto en donde se escuchan a la diputada, dice, nosotros recibimos esas modificaciones que todavía no hemos terminado de analizar para luego que se someta a un proceso de aprobación en el cual la ciudadanía solamente se entera cuando lo aprobaron y cuando lo publican, no en el interín. En el mientras tanto, la población no sabe a ciencia cierta qué se está modificando, en qué se está trabajando, cuáles son los puntos a favor. De hecho, sí es complicado que la población tenga acceso a la información, no porque no exista la posibilidad de hacerlo, sino porque de pronto los medios no hacen, tampoco tienen el espacio para dar todos los detalles, porque te digo, yo he escuchado el periodo ese de modificación de artículos y eliminación de artículos, y es complicado. Sí, por supuesto, sí. Es súper complicado, y ahora que quieran echar atrás para volver a hacer propuestas, y no dos propuestas, 30. Es que eso es lo preocupante, y como bien lo mencionas, más de 100 fueron, sí, pero ayer solamente metieron 30 más. Es decir, lo que estás es logrando ese momento que bien menciona Julio, una dilatación innecesaria de un proyecto que ya debió haber sido convertido en ley de la República. Ya pasemos la página, sigamos con otro tema. Ya demasiado, desde noviembre hasta acá estamos hablando de lo mismo, y echamos para atrás, y el presidente advierte tal cosa, y volvemos a echar para atrás, echamos para adelante. Esta es una posición incómoda.
Lamentablemente estamos contra el tiempo en el tema de la discusión de la reforma Sin duda, acá del sin Seguro duda. Social. Lo que me pregunto, me asalta la duda del por qué estas mismas, si las consideraba pertinentes y prudentes, no se hicieron en el momento en que tenían que hacerse. Aprovechar que la sala está ilustrada. Aquí nos dicen algunos abogados que sí está permitido en el reglamento interno que aunque la sala esté ilustrada se puede hacer una propuesta para seguir discutiendo el tema, pero debe contar con la aprobación de la presidenta de la Asamblea. O sea que no se puede hacer de esa manera, sino que debe contar con la aprobación de la Asamblea, pero la mayoría aquí decidió. Ya le dije lo que en que quedó la votación, quedó 43 votos a favor, 9 en contra y 12 abstenciones. Por eso hay que revisar el reglamento, a ver qué dice el reglamento. Está bien que los juristas digan eso, pero hay que revisarlo a ver qué dice el reglamento, porque si está agregando el tema de que la presidenta tiene que dar su aprobación y no tiene la aprobación de la presidenta de que sí, pero sí la tiene, aparentemente sí la tiene. Sí la tiene. Entonces, el tema es que el reglamento permite la dilatación, la demora. Cuando la sala está ilustrada ya votamos. O sea, ya votamos. Teóricamente, si tú me dices mi sala ilustrada, no hay más de qué conversar. Sin embargo, se hace una votación para meter más artículos, más modificaciones. Pero me imagino que eso estaba pensado, ¿no? Fue un golpe bajo pensado, ¿no? Ese es el kit. Ese es el golpe quid bajo pro pensado. quo. Ese es el quid pro quo. El punto, 7 de la mañana, 5 minutos, 7:05. Vamos a la pausa de titulares para regresar con otros temas, incluyendo el tema de nuestro amigo desaparecido, pero que seguirá en nuestras mentes y nuestros corazones, don British Quesada, Arias, mejor conocido como Fígaro Abreu. 7:09, viene por la 7:10, ahí cambió. Viene por la carretera, por favor, hágalo con calma. Aquí se va a enterar de todo lo que está picando en la noticia, de todo lo que es noticia y de lo que ocurra. Una colisión leve en el área de Howard, un hecho de tránsito temprano, ocasionó un congestionamiento vehicular. Nos dicen que ya se han movido los vehículos, así que viene el tráfico fluido con los inconvenientes de siempre. También para el lunes se han indicado cambios de vías, de una sola vía hacia el centro de la ciudad y también en las afueras de la urbe metropolitana. Y a la gente de Barcelona dicen del este. La gente de Barcelona dice que parecen tranques de primer mundo, demasiados carriles llenos de carros, atestados, pero hay que mover el tráfico, hay que moverlo. Teníamos programado para este programa referirnos a la vida, a la vivencia del periodista británico Quesada como un homenaje a su trayectoria, a su discurrir periodístico y a su aporte a las letras nacionales. Don Reiner Tuñón y don Abdel Fuentes convivieron, al igual que yo, mucho tiempo con British, pero Abdel Fuentes quizás más, porque incluso fueron roommate don Abdel. Así es, tuvo un periodo de tiempo en la casa donde le dimos albergue ante un escenario un poco crítico que estaba pasando en su vida, y le dije, como no, compadre, venga a su casa, venga para acá. Donde cabe uno, caben dos. Oye, yo creo que la primera reflexión que tenemos que hacer aquí es que Británico se dedicó básicamente al periodismo impreso. Sí hizo radio, sí hizo televisión, pero dedicó mucho tiempo. Trabajó en Crítica. Él trabajó en el diario Crítica, en el Siglo, en Panamá América y en el Universal. Panamá América. Y también, por supuesto, en Cablo Continente, en TVN. Pero su ciclo de medio impreso lo traigo en la conversación por lo siguiente. Normalmente la ciudadanía reconoce algunos casos de periodistas de medios de comunicación, normalmente pero que provengan de la televisión o de la radio, pero muy poco el medio impreso. El medio impreso tiene una comunidad que es muy reconocida en el gremio, algo conocida ante la sociedad, pero que son básicamente hormigas de la información que todos los días salen a dar la cara por el medio de comunicación impreso, en donde la permanencia es importante, porque lo que se publica en papel queda. Y el punto aquí es que Británico era una de esas hormigas de la información que siempre se dedicaba a tratar de hacer el mejor trabajo, sobre todo en la investigación de policías y judiciales,
y también se convirtió en un maestro de muchos de los periodistas que en la actualidad están en radio y están en televisión. Buen redactor. Sí, pero el tema para mí siempre es ese, que normalmente el periodista de medio impreso queda siempre en el sótano de la información, cuando en el día a día es el que normalmente lees. Yo creo que en el caso de British, él supo evolucionar, adecuarse a las condiciones y pasar al escalón siguiente, que era escritor. Claro, y ahí también se destaca el don de gente y la calidad de ser humano que era, en función de que la gente decía, es que a él no lo mata nada. No, tenía sus preocupaciones naturales, pero siempre le salía al paso a las situaciones buscando o proponiendo algo nuevo que hacer. Hasta se metió a actor de teatro en esta última temporada. Sí, esa fue la última de su revolución. Yo nada más veía las fotos, pero también me causaba mucha gracia que le encantaba el tema de la cocina, porque quería prepararse, o se preparaba como chef, pero también le gustaba todo lo que tenía que ver con bellas artes en general, y eso es una cualidad muy importante en un periodista, por ser culturalmente completo. Yo creo que en eso la calidad de Británico era muy alta. Había avanzado en por lo menos 5 obras a nivel de literatura y vendidas. Y diría que el éxito en Amazon de alguna de sus obras lo fue proyectando hacia esa dirección literaria. Se destaca también el tema de la sencillez. Él venía de Manuel Hurtado, pasó por la República de Cuba, estuvo en el Bolívar, en la América, en el Gastón Faraudo, y luego entra a la Universidad de Panamá, y ahí yo me lo encontraba básicamente entre los salones de clase y los pasillos en la noche, casualmente con Abdel, que era compañero de salón. Yo estaba haciendo algunas materias en la noche, pero estaba en el turno de la mañana, así que siempre me encontraba con el equipo de discusiones políticas y de jugos. ¿Cuál es el punto aquí de British con relación a su aporte literario, don Abdel? Yo creo que las vueltas que le dio la vida, de alguna manera lo ayudaron a ser un hombre persistente, pese a los obstáculos que uno encuentra en esta carrera. El exorcista de Bacamonte. Porque tú sabes que uno encuentra muchos obstáculos en esta carrera, sí. Y él tuvo los suyos, y tuvo quienes le cerraron las puertas después de un periodo en que tuvo alguna incursión política, no directamente, pero sí desde el punto de vista mediático, y hubo un cierre de puertas hacia Británico y él se mantuvo. Importante en esa línea de pensamiento, por ejemplo, una frase que él utilizaba mucho, la primera publicación que él hace, que es la Isla Camila. Esta primera publicación que me ofrece, me la brinda, no me la vende, y me la dedica, al final pone entre comillas, no te rindas, ¿no? En esa misma dirección, yo creo que la incursión de él en el ámbito literario fue un sueño desde muy pequeño. O sea, él siempre tuvo muchos sueños. Británico era un hombre muy soñador. Y entre sus sueños, por ejemplo, cuando va a Colombia, lo que decía hace un momento Rainer, él ingresa en el escenario gastronómico, porque se incursiona en una formación gastronómica para dedicarse también como chef. Y de hecho, cuando llega a Panamá, cuando regresa de Colombia, que llega a Panamá, se dedica, abre un pequeño negocio en el que incursiona en eso, no le va muy bien, pero lo hizo. Pero igual se mantuvo en el escenario, plata, por ejemplo. Perdió plata. Claro que sí. Se gana y se pierde en esta vida, Julio. En el escenario de la amistad. Rainer también ha hecho experimentos. Claro, Rainer también. Rainer tuvo un negocio donde había de todo, cine, comida, de todo. No se preocupe que todos hemos pasado por ahí. Claro. Entonces lo interesante es, por ejemplo, las combinaciones que hace. O sea, él estudia teatro, pero él estudia teatro con un propósito muy definido. El propósito de él es precisamente ilustrar su literatura, porque esta literatura él la ilustra. Si tú revisas en las cuentas de él, de redes sociales, tú vas a ver alegorías y vas a ver dramatizaciones donde el mismo Británico es el personaje. Por ejemplo, en El Exorcista sale el mismo maquillado, él mismo se maquilla, obviamente aprende eso también en el escenario ese de la obra cuando está haciendo teatro. Y eso lo utiliza también como un elemento promocional, pero además tiene la experiencia de haber trabajado en televisión, así que maneja el concepto audiovisual, y cuando te escribe, que empieza a hacer narraciones cortas, historias cortas, ya no se queda solamente en demorar meses redactando un libro, sino que hace literatura corta, y esa literatura corta
te lleva, claro, por la descripción que implica la narración de un cuento, porque lo que escribe Británico es cuento, cómo esa narración te va echaba llevando mucho a los cuento. escenarios. Echaba mucho cuento, sí. Yo quiero destacar no, la y la parte inventiva. de jovial y de buen humor de Británico, porque él era así, era para decirlo en buen panameño, un jodedor de Sí, paciencia. era uno de los Tú motores la de pasaba muy alegría. divertido. Aquí vino varias veces al programa a tomarnos el tiempo. Sí, a sí, nosotros. un motor de alegría en las salas de redacción. O sea, que siempre estás con el estrés de la hora de cierre y él siempre llegaba con un vacilón. Sí. Y ahí cierra, pero llegaba con un vacilón. Creo que Juan inmediatamente. Priciola lo destaca en esa publicación del diario Crítica. Sí, y creo que hay un aspecto muy importante que lo hace más noble todavía. Él dedicó su vida a su hija. Literalmente hablando, Daniela Britannia es una creación artística, cultural y profesional del mismo Británico. Y él siempre se llenaba de satisfacción sabiendo que él ayudó al crecimiento de esa hermosa muchacha. Sin duda. Oiga, yo quiero combinar los relatos que ustedes hacen a propósito del amigo British con su trajinar diario. Tengo en línea al licenciado José Ardínez. Ardínez es el director de Información y Relaciones Públicas de la Fiscalía General Electoral. Claro. Y convivió en algunos momentos con Su último paso sí, profesional fue ahí, exactamente, ahí estaba combinaba sus cualidades y su talento como periodista y escritor y laboraba en la Fiscalía General Electoral. Así que tengo en línea a José Ardínez. Bienvenido, licenciado Ardínez. Panamá entero le escucha en este momento. Buen día, don Julio, para Reinier y para Abdel. Bueno, Julio, ¿qué te puedo decir? Todavía tratando de asimilar esta pérdida, quiero decirte que Británico, bueno, este fue su último trabajo. En 3 periodos lo tuve aquí, gracias a Dios, a Eduardo Peñalosa y a Dilio Arcia, que me permitieron abrirle las puertas 3 veces. Te quiero decir que a esta hora estuviéramos en la tertulia de todos los temas periodísticos nacionales, internacionales. Él estuviera haciendo el café. Británico era un hombre que llegaba aquí a las 5:30 de la mañana, todos los días. Siempre estaba dispuesto a sus asignaciones, y cuando yo dudaba de algo, yo siempre le preguntaba porque yo le decía, hey British, ayúdame con esto porque tú escribes mejor que yo. Él me decía, bueno, vamos. Y cuando era televisión, él me decía, tú eres experto en televisión, así que encárgate de esto. Cabe señalar que British era un padre ejemplar, y eso nadie lo puede dudar. En el día de ayer estuvo por acá su hija Daniela, recogiendo las pertenencias que le habían quedado aquí en la oficina. Y una anécdota que le quiero contar a ustedes, que Británico todos los días no podía acostarse si no escribía un relato. Hay veces que no tenía tema y me decía, hey maestro, cuéntame algo que te haya pasado, que hayas vivido. Y yo le contaba a Británico, y Británico subía su relato al blog, a un blog que tiene en internet. Pero bueno, solamente que se nos adelantó en la partida, pero un hombre extraordinario. Para tiempo de pandemia incursionó en muchas cosas, y hay que respetarlo, y creo que ese amigo, ese compañero de batalla mío personal, creo que no se puede olvidar, y su última faceta como actor de teatro fue algo extraordinario. Pero bueno, ahí vamos hacia adelante y recordarlo como lo que fue, un gran hombre, un gran escritor, un gran padre y un gran profesional bien comprometido. Buen punto, don José Ardínez. Licenciado Ardínez es el director de Información y Relaciones Públicas de la Fiscalía General Electoral. Transmítale un mensaje a don Dilio Arcia, buena labor al frente de la Fiscalía Electoral, un hombre conocedor de las leyes electorales en Panamá. Saludo cordial a don Dilio Arcia. ¿Qué le dio esa oportunidad a British en tiempos difíciles, don Abdel? Así es, fue para Británico fue importante, precisamente porque estaba trabajando en un escenario en donde no estaba muy contento. Y la Fiscalía Electoral, como bien lo dice su ex jefe, le había abierto las puertas anteriormente. Así mismo es. Yo comparto con Rainer y con su ex jefe, con Ardínez, el tema de la hija. Él daba todo por su hija. Siempre fue un padre
ejemplar en términos de cuidarla y de estar al tanto de ella y de regañarla cuando tenía que regañarla. Un buen padre, un buen amigo. Yo puedo decir que Británico para mí fue más que un amigo, fue un hermano. Ha sido muy duro el golpe para un servidor por el tiempo que compartimos, por las cosas que conocíamos uno del otro, porque compartimos momentos o escenarios de tristeza, pero también de alegría. Y valoro mucho lo que hace un momento mencionaba, de que la frase nunca te rindas, y él fue un ejemplo de eso, nunca se rindió. Yo creo que hasta el final de sus días nunca se rindió, fue un hombre persistente, valeroso, franco. Yo creo que por eso también coincidíamos mucho él y yo en términos de amistad, porque él era tan franco como era yo. Franco, y no franco solamente en términos de lo que yo en un momento dado pienso, sino cuando me desarrollo o me desenvuelvo como periodista. Yo creo que eso también es valorable, porque el tema de la ética es un tema que se ha perdido mucho, sobre todo en el periodismo. Ya no hay periodismo ético, no hay un periodismo responsable. Bueno, no generalice. No, claro, obviamente estamos hablando en términos excepcionales, ¿no? Hay excepciones. Y por eso lo estoy mencionando, precisamente porque Británico se han perdido valores, se ha perdido mucho de la imparcialidad. Ahora, y de la precisión que debe caracterizar. También otro aspecto que siempre destaco del tema de Británico es el compañerismo periodístico que siempre lo acompañó. Literalmente, compañerismo que lo acompañó toda la vida. Los periodistas que estuvimos de calle en los 90, prácticamente parte del 2000, esos que teníamos las moneditas para coger el bus, para ver si había que hacer un despacho por teléfono. Siempre asignaciones teníamos que ir a un punto, por ejemplo, de Pasa a la presidencia a las 4 de la tarde un jueves. En bus. Veníamos con un vacilón, con un chiste británico en el camino. O siempre con un buen comentario. Hey, ¿qué estás haciendo, Cholo? ¿Qué hay por ahí? Y eso y se ve muy reflejado precisamente ahora que fallece, porque los mensajes de las muestras de cariño, sobre todo de profesionales que estuvieron o no involucrados en la vida de Británico, se hicieron notar. Quisiera cerrar con dos temas para matizar un tanto lo que estamos conversando, y dedicado este programa al amigo de siempre, Británico Quesada. ¿Cómo estableceríamos el criterio científico de por qué un hombre joven? Porque Británico no era un tipo viejo. ¿Cómo muere tan repentinamente? Porque según el informe preliminar que tengo, a lo mejor ustedes tienen otro informe, fue un ataque fulminante. Un ataque fulminante que lo deja tendido en casa o en la casa de un colega y amigo, casualmente departiendo. Y fíjate que hay un video que después circuló en cadenas de WhatsApp, donde estaba casualmente cocinando con los amigos. Sí, a eso se dedicaba. Era un buen cocinado. Allá en Montachán me hizo un cocinado. Sí, pero yo creo que también hay una reflexión importante precisamente sobre las enfermedades no transmisibles, que hemos tenido casos desde agosto hasta ahora de colegas que han fallecido precisamente con temas muy similares, en donde hay una falla en nuestros corazones que, bueno, nos llevan a otro barrio, y siempre el tema de la salud y cuidar de la salud es importante, muy importante, sobre todo cuando eres una persona muy algo joven. Fulminante, no tenía antecedentes ni nada. Y fue silencioso, porque por el entender que tengo de lo ocurrido, porque Toño me hace la narración, Antonio Pérez, colega Antonio Pérez, Toñito, me hace la narración y me dice: Abdel, él se acostó a dormir prácticamente entre 10 a 11 de la noche. Me dijo: me voy a dormir. Yo especulo que ya se sintió mal en ese momento, pero guardó silencio, porque imagínate que eran las 10 de la mañana y no se despertaba. Y entonces el colega Toño va a la cama y lo toca para despertarlo, y me cuenta que ya había fallecido. Lo más probable es que falleció en horas de la noche o en horas de la madrugada, y que obviamente había un antecedente de salud, pero él se estaba cuidando en términos precisamente de la alimentación. Sí. Pero tenía un cañón en su sien, que era el cigarrillo, pues. Entonces eso de alguna manera también, obviamente, por ahí viene la cosa. ¿Qué podríamos destacar para cerrar el tema
periodísticamente y a nivel de su obra y sus aportes. Yo te comparto del ejercicio periodístico que vivieron más. Te comparto la parte más importante británicos. para mí. Creo que el periodista, y creo que nos lo enseñan mucho en la universidad, debe tener el suficiente bagaje cultural para poder estar en cualquier escenario y tener algo que decir sobre cualquier tema. Británico tenía eso y lo compartía, y además dedicó espacios para la literatura y el teatro, también la gastronomía. Es decir, si me preguntas a mí, creo que uno de los periodistas definitivamente más completos que conocí, y una persona que, como dice Abdel, nunca se rindió, siempre estuvo ahí. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista de su aporte literario, Abdel? Yo pienso que todo lo que aprendió como periodista y lo que practicó como periodista lo aplicó en la literatura, porque me atrevería a decir que tenía un estilo un poco parecido al del Gabo, al de Gabriel García Márquez, porque de alguna manera no dejaba de informar, aunque obviamente la narrativa era ficticia, porque era la literatura, el cuento Ficción. es ficticio, es ficción, pero combina muy bien la ficción con la narración y contextualiza, porque en algunos de sus escritos tú vas a ver datos contextuales históricos que tiene que hacer el periodista. O sea, un periodista que no hace contexto, bueno, es un periodista que desinforma. Limitado. Y que desinforma, y Británico hacía eso. De manera que esa pieza periodística en la pluma y en el grafema de Británico no solamente informa, sino que educa y reflexiona. Y patentiza la realidad que se vive a diario, porque de eso tratan sus relatos cortos o historias cortas, porque yo le digo, Británico, ¿pero qué es lo que estás haciendo? No, ahora yo estoy haciendo relatos, historias cortas, Abdel, son historias. Y la puedes leer y vas a ver la fascinación de su escritura. De fácil lectura y consumo. Su estilo, que era propio de él. Y la facilidad con que escribía. Sí, claro. Nos vamos, se nos acabó lamentablemente el tiempo. Hay evento y más este fin de semana. Oye, don Rainer, a ver si salimos con una nota hilarante que le gustaban a don British. Bueno, sencillo, para aquellos que encuentran en la palabra arranque algo bueno, en el Parque Omar la obra 1903 a las 6 de la tarde, hoy y mañana, va a estar pendiente porque la entrada es libre y es un musical muy ameno, muy divertido Hoy, y sobre todo muy Parque histórico. Omar. Parque Omar. ¿Hora? 6 de la tarde. Oye, yo no quiero cerrar, Julio, y disculpa que te corte rapidito. Diga. Sin mandar mis condolencias también a los familiares de Luis Guerra, que trabajó con nosotros. Otro colega que también fallece. Trabajó con nosotros en el semanario de la universidad. Muy querido en distintas redacciones. Un golpe duro también, imagínate, doble golpe. Eso fue ayer, antier, el 5 de marzo. El miércoles. Miércoles, sí. Pero fíjate, también Luis Guerra tenía el tema de que trabajó en varios periódicos, tuvo en relaciones públicas del Estado y sobre todo una persona que era muy querida en el circuito académico porque hubo muestras de cariño y condolencias a tutiplén en los chats de profesores y administrativos. Yo quiero cerrar con un comentario que no guarda relación nada con festividades, ni con periodismo, ni con nada, pero sí guarda relación con la atención en el aeropuerto internacional de Tocumen. Esto va para todos. El servicio de migración y la seguridad a mí me pareció muy bueno en el aeropuerto internacional, todo movido, todo muy rápido. Por parte de migración, Ministerio de Seguridad y las instituciones que están allí. Y lo digo porque cuando uno ejerce periodismo, lo ejerce en todas partes. Tu radio de observación es de 360 grados para, como esas lecciones de periodismo en maestría, en licenciatura, de las que aprendí, y la primera de ellas, con Indalecio Rodríguez, fue observación. Y después esa vivencia que le da trajinar. Entonces todo muy bien ahí, migración, seguridad. Mis felicitaciones porque todo marcha bastante y con gente ayudándote. ¿Dónde la puerca tuerce el rabo? Con aduana. Doctor, tienes que llenar un formulario anticuado, tradicional, que bien lo puede hacer online porque es una declaración jurada. Entonces, ¿qué ocurre? Además, cuando llega, tuvieran los turistas emberracados, para decirlo en buen panameño, disgustados. ¿Por qué? Porque las plumas, la gente no lleva bolígrafo, lo que aquí le llamamos pluma, y las plumas que están ahí no sirven. Tú vas a escribir y terminan tirando la coño, esta vaina no sirve. Entonces, ¿cómo vas a llenar el formulario? Entonces, buscar plumas, encárgate de buscar plumas en el aeropuerto, tampoco hay. Y no hay nadie de aduana que te atiende y te diga, oye señor,
Aquí le podemos ayudar. Oiga, señora, aquí los turistas... No, porque debería ser automatizado. Todo el mundo perdido, claro, por eso lo puede hacer online, cada quien en su correo, el que pueda, pues el que no, entonces va y llena. Hacerlo, claro. Pero es un absurdo, pues, quita tiempo, o sea, frente a toda la modernidad que hay, en aduana tuerce el rabo, y si vieras la declaración que hay que hacer, es totalmente absurda. El nombre, la dirección, ¿usted trae valores? No trae, pero ¿cómo va a llenarlo si no tiene bolígrafo? Porque no hay, no sirven. Encárguese, señores de aduana, de revisar los bolígrafos y que por lo menos sirvan, y pongan a alguien ahí que hable español e inglés, para que ilustre a los visitantes. Oiga, bienvenido a Panamá. Julio, yo no traigo nada. Julio, mire, usted cerró con un rejo parejo. No, porque es así, hombre. Tú vas al aeropuerto, es como es. Y entonces los turistas, te viera cómo la gente tiraba en berraca la pluma, porque la pluma no escribe. La que tienen ahí para llenar el formulario. Dios mío, ¿cuándo avanzaremos en este país? Nos vamos, don Valentín. Sigue don Irene Hernández, que ya está preparado ahí. Nos vamos. Feliz fin de semana.